Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Deportada por tener hijos negros, 13 años después, un shock inesperado. Sophie había crecido en un mundo donde todo parecía predeterminado. Hija única de una influyente familia burguesa, su futuro estaba trazado mucho antes de que ella naciera. Su padre, heredero de una larga estirpe de industriales, gobernó el imperio familiar con mano firme y su madre, Genevieve, fue la implacable guardiana de las tradiciones y las apariencias. Para los Morel, el prestigio era lo primero, los matrimonios eran alianzas estratégicas, las compañías debían elegirse con cuidado y cualquier desviación de estas reglas era vista como una amenaza a la imagen de la familia. Sophie se había criado en este entorno estricto y había aprendido desde muy temprana edad a comportarse, a sonreír en los momentos adecuados y a elegir sus palabras con cuidado. De niña soñaba con cuentos de hadas, con un amor apasionado y sincero, pero constantemente le decían que el amor era un lujo que solo podía permitirse quien respetaba las reglas. Sin embargo, a pesar de esta rígida educación, Sophie nunca aceptó realmente esta visión del mundo. Le encantaba leer, descubrir nuevas culturas, cuestionar normas que le parecían arbitrarias. Pero nunca había tenido el coraje de enfrentarse a su familia, hasta el día en que conoció a Malik. Malik no provenía de un mundo de privilegio. De origen africano, llegó a Francia siendo niño con sus padres, quienes lo sacrificaron todo para ofrecerle un futuro mejor. Su padre había trabajado en la construcción y su madre como cuidadora. Gracias a su perseverancia y a su propia determinación, Malik se había convertido en ingeniero, un hombre brillante, apasionado por su trabajo y ambicioso. Se conocieron por casualidad, en un congreso sobre innovación tecnológica al que Sophie, todavía estudiante de literatura, se había unido por curiosidad. Desde la primera mirada, se creó una conexión inexplicable entre ellos. Habían hablado durante horas, descubriendo un mundo común a pesar de sus diferencias. Sophie estaba fascinada por la inteligencia y determinación de Malik. Él era todo lo que los hombres que le rodeaban no eran, auténtico, humilde y profundamente humano. A medida que pasaban los meses, su relación se fortalecía. Compartían valores comunes, la justicia, el amor al conocimiento, el deseo de construir un futuro mejor. Pero tan pronto como se lo contó a su familia, el entusiasmo de Sophie se topó con un muro. Un ingeniero es genial, pero ¿de dónde viene exactamente? Genevieve preguntó con un dejo de desprecio en su voz. Cuando Sophie respondió orgullosa que Malik era de ascendencia africana, la expresión de su madre se oscureció instantáneamente. Querida, eres joven. No puedes entenderlo. Pero créeme, este tipo de unión solo traerá complicaciones. Su padre, más pragmático, simplemente se encogió de hombros. No vamos a interferir en tu vida amorosa, pero ten en cuenta las consecuencias. Algún día lo entenderás. El mensaje fue claro, lo desaprobaban pero no querían un escándalo. Sophie podría haber cedido a la presión, haber renunciado a esta historia para quedarse en el ambiente tranquilizador de su familia, pero no hizo nada. Ella amaba a Malik y estaba dispuesta a luchar por su relación. Cuando Malik le propuso matrimonio a Sophie, ella aceptó sin dudarlo. Pero ella sabía que su familia nunca vendría a la ceremonia. Se casaron en un pequeño ayuntamiento, rodeados de amigos sinceros y cariñosos, bajo un cielo brillante. Ese día, Sophie no sintió tristeza por la ausencia de sus padres. Se sentía libre, feliz, como si finalmente hubiera elegido su propia vida. Pero esta libertad tuvo un precio. Poco después de casarse, las invitaciones a cenas familiares comenzaron a ser poco frecuentes y luego cesaron por completo. Sus padres ya no respondían a sus llamadas. Solo una tía más discreta le envió un mensaje unos meses después. Ya has tomado tu decisión. Ten en cuenta que será difícil y que aquí nadie perdona. A Sophie le hubiera gustado creer que con el tiempo las cosas cambiarían. Cuando quedó embarazada, tuvo una nueva esperanza. Sus padres no podrían ignorar a sus propios nietos. Se imaginó a su madre, Genevieve, sosteniendo a los bebés en sus brazos, con su corazón finalmente abriéndose para ellos. Pero ella estaba equivocada. El día que Sophie anunció el nacimiento de sus gemelos, Noah y Lila, se encontró con la ira más fría que jamás había visto en su madre. Genevieve la miró fijamente con una mirada de mármol y luego dijo bruscamente:
Has arruinado nuestro nombre, has destruido nuestro linaje. Sophie sintió un escalofrío frío recorrer su columna. ¿Cómo puedes decir eso? Son tus nietos. No, no son mis nietos. Estas palabras la tocaron directo al corazón. Genevieve le da un ultimátum cruel. Toma la decisión correcta. Deja a este hombre y ocupa tu lugar en la familia. De lo contrario, ya no existes para nosotros. Sophie sintió que una ira sorda crecía en su interior. Todo su amor por su madre, todo lo que había esperado, se evaporó bajo el peso de esas palabras inhumanas. Ella ni siquiera tuvo que pensar. Si eres capaz de repudiar a tus propios nietos, entonces eres tú quien está perdiendo algo, no yo. Esta fue la última conversación entre Sophie y su familia. Desalojada del hogar familiar con solo unas pocas pertenencias, Sophie se encontró en un mundo desconocido. Sin apoyo, sin recursos, pero con Malik a su lado. ¿A dónde salió? Le aseguró abrazándola. Tuvieron que empezar todo de nuevo. Los primeros años fueron una lucha diaria. Malik trabajaba día y noche para mantener a la familia, mientras Sophie hacía malabarismos entre su trabajo como maestra y la crianza de los gemelos. Poco a poco, construyeron su propio mundo. Malik, gracias a su inteligencia y ambición, creó su propia empresa de ingeniería, que se convirtió en un éxito rotundo. Sophie, por su parte, encontró en la escritura una manera de exorcizar su dolor. Publicó un primer libro, luego un segundo, convirtiéndose en una voz influyente en los temas de la resiliencia y el amor más allá de los prejuicios. Sus hijos crecieron rodeados de amor y orgullo. Noé y Lila eran brillantes, curiosos y realizados. Durante 13 años, Sophie no recibió ninguna señal de su familia. Hasta el día en que el pasado llamó a su puerta. Una mañana, mientras Sophie disfrutaba de su café y hojeaba las notas para su próximo libro, su teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Ella dudó. ¿Quién podrá estar llamándolo a esta hora? Su primer instinto fue dejarlo sonar. Pero una extraña intuición la impulsó a responder. Hola. Un silencio. Entonces una voz que no había oído en más de 13 años rompió el espacio entre ellos. Sophie, soy mamá. A Sophie se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Su mano se apretó alrededor de su taza y su corazón latía con fuerza contra su pecho. Por una fracción de segundo, pensó que estaba alucinando. Esta voz pertenecía a un pasado que ella había dejado atrás, un pasado doloroso que había intentado con todas sus fuerzas borrar. Su primer instinto fue colgar. Pero ella permaneció congelada, dividida entre la conmoción y la ira. ¿Qué deseas? Ella finalmente lo soltó con una voz gélida. Un silencio pesado. Entonces la voz de Genevieve se volvió más vacilante, casi frágil. Lo siento. Necesito verte. Sophie frunció el ceño. Lo siento. ¿Necesitas verla? Esta mujer que la había repudiado, que se había negado a ver a sus nietos, que la había borrado de su vida sin una sombra de remordimiento. Sus instintos le decían que tuviera cuidado. ¿Se trató de una nueva manipulación? ¿Una última estratagema para intentar hacerle arrepentir de sus decisiones? Pero había algo extraño. Una fragilidad que no reconoció en su madre. Genevieve Morel, esta mujer que una vez fue tan fría, tan orgullosa, tan segura de sí misma, parecía vulnerable. Sophie cerró los ojos por un momento. Luego, después de un largo silencio, respondió con voz firme. Está bien. Pero esta vez, soy yo quien pone las reglas. Se conocieron en un pequeño y discreto café, lejos del esplendor de los barrios burgueses donde a Genevieve le gustaba exhibirse. Sophie llegó temprano, con el corazón pesado y la mirada perdida en la terraza vacía. Cuando su madre finalmente abrió la puerta del café, Sophie tardó varios segundos en reconocerla. Genevieve, antaño tan impecable con sus trajes entallados y su cabello siempre recogido a la perfección, había cambiado radicalmente. Su rostro, antaño terso y severo, estaba marcado por profundas arrugas, sus mejillas hundidas y sus ojos marcados por la fatiga. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su taza de té. Sophie permaneció en silencio, observándolo con una extraña distancia. Una parte de ella sintió una amarga satisfacción al verla así.
El otro, más profundo, más humano, sintió una punzada en el corazón. ¿Por qué me llamaste después de tanto tiempo? Finalmente preguntó, con voz dura. Genevieve miró hacia abajo, evitando su mirada. Yo lo perdí todo, Sophie. Sophie casi dejó escapar una risa amarga. Todo perdido, repitió, cruzando los brazos. Genevieve asintió con la voz temblorosa. El negocio familiar quebró. Tu padre murió hace 3 años. Y yo estoy enferma. Sophie sintió un nudo en el estómago. Enfermo. Cáncer. Los médicos no son optimistas. Se hizo un largo silencio. Los sonidos del café, las conversaciones de fondo, el tintineo de las cucharas contra las tazas, todo parecía distante. Sophie miró fijamente a esa mujer que tanto la había lastimado, que la había rechazado sin dudarlo y que hoy, debilitada, rota, venía a pedirle ayuda. Debería haber sentido lástima. O al menos tristeza. Pero fue la ira la que se apoderó de nosotros. ¿Y por qué yo? Ella preguntó con voz fría. Genevieve levantó la vista lentamente. Por primera vez, Sophie vio algo más que desprecio. Ella vio miedo allí. Una inmensa soledad. Porque sois mi única familia. Sophie se echó a reír, una risa sin alegría, una risa amarga que sonó como una bofetada. Mi única familia, repitió con una mezcla de ira e incredulidad. Me echaste de tu vida como si fuera un objeto común. Me hiciste creer que estaba muerto para ti. Y ahora, porque estás solo y enfermo, ¿de repente me convierto en tu familia? Genevieve cerró los ojos por un momento, como si cada palabra de su hija fuera un golpe para su corazón ya debilitado. Lo sé. Fui cruel. Fui injusto. Su voz se quebró levemente. Pero soy vieja, Sophie. Y he tenido 13 años para comprender lo equivocada que estaba. Sophie sintió que se le cerraba la garganta. Quería alejarla, rechazarla como ella misma había sido rechazada. Pero una pequeña voz dentro de ella susurró otra verdad. Genevieve era una mujer destrozada. Una mujer que, a pesar de todo su orgullo pasado, acababa de dejar las armas. Y Sophie sabía mejor que nadie lo doloroso que era estar sola. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego abrió la boca para hablar. La elección que estaba a punto de hacer definiría el resto de su historia. Sophie podría simplemente haberse levantado e irse, dejando a Genevieve sola para afrontar las consecuencias de sus actos, tal como la había dejado años antes. Ella podría haber dado media vuelta, saborear una amarga venganza, recordarle que uno cosecha lo que siembra. Pero ella ya no era aquella joven rota, expulsada bajo insultos y miradas llenas de desprecio. Ella había reconstruido su vida, ladrillo a ladrillo. Se había convertido en una mujer fuerte, una esposa amorosa, una madre admirable. Todo lo que Genevieve se había negado a imaginar. Entonces, en lugar de huir, Sophie miró a su madre a los ojos. Ya no había más miedo, ni más dolor, solo una determinación implacable. ¿Quieres ayuda? Bien. Pero hay condiciones. Genevieve, ya debilitada, asintió lentamente, vacilante. Ella ya no era la mujer autoritaria y segura de sí misma de antes. Ella parecía pequeña. Sophie respiró profundamente y continuó. Primero conocerás a Noah y Lila. Ella vio a su madre estremecerse. Estos son tus nietos. Hijos extraordinarios a quienes te negaste a amar. Tendrás que pedirles perdón. Genevieve se puso pálida. Sus manos, ya temblorosas, parecieron perder aún más estabilidad. Sus labios se separaron, como si quisiera protestar, pero no salió ningún sonido. Sophie no le dio tiempo a desplomarse. En segundo lugar, ella continuó en un tono firme, si te ayudo, no es por debilidad. No es porque te haya perdonado. Es porque soy mejor que tú. Un escalofrío recorrió los ojos de Genevieve. Ella entendió. Sophie no le prestó ayuda por deber ni por afecto recién adquirido. Lo hizo porque se negó a convertirse en un reflejo de aquel que tanto la había lastimado. Un silencio cayó entre ellos. Entonces, con voz entrecortada, casi un susurro, Genevieve respondió. Está bien. Unos días después, en el cálido salón de Sophie, Genevieve esperaba,
con las manos apoyadas en las rodillas, incapaz de evitar que le temblaran. Su mirada recorrió nerviosamente la habitación. Todo allí irradiaba amor, estabilidad, todo lo que no había podido ofrecer a su propia hija. Entonces la puerta se abrió y entraron Noé y Lila. Genevieve se quedó en shock. Noah, de 16 años, tenía la postura segura de un joven en ascenso. Sus ojos, aunque cautelosos, estaban llenos de inteligencia y madurez. Se parecía a Sophie. Lila, de 13 años, era una joven esbelta, llena de gracia y dulzura. Su mirada, más curiosa que la de su hermano, la escrutó sin hostilidad pero con una aguda lucidez. Genevieve sintió que su corazón se hundía. Estos niños, estos jóvenes seres que ella se había negado a conocer, eran magníficos. Sintió un ardor en su interior, una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y dolor. «Lo lamento». Su voz se quebró. «Te privé de mí por orgullo. No merezco tu perdón». Noah y Lila intercambiaron una mirada. Entonces, contra toda expectativa, fue Lila quien habló, con voz tranquila pero firme. «Es cierto». Genevieve parpadeó, sorprendida por la falta de concesión en esta respuesta. Entonces Lila se encogió ligeramente de hombros y añadió: «Pero nunca elegiremos el odio». Esta frase, sencilla y sin adornos, la golpeó como un trueno. Genevieve estalló en lágrimas. Fue la primera vez en décadas que se quitó la máscara. En los meses siguientes, Sophie acompañó a su madre durante su enfermedad, sin rencor pero sin ilusiones. Ella no estaba allí por lástima. Ella no estaba allí para borrar el pasado. Ella estaba allí porque había comprendido algo esencial. El odio es un veneno que carcome a quien lo lleva. Genevieve, en sus últimos días, había cambiado. El orgullo que la había mantenido erguida toda su vida se había derrumbado, dejando a una mujer cansada pero sinceramente arrepentida. Sophie nunca olvidó lo que le había hecho. Pero ella decide no dejar que este dolor la defina. Ella elige escribir el final de su historia de manera diferente. Y cuando Genevieve murió, no fue en la soledad que tanto temía. Se fue sabiendo que, a pesar de todo, había tenido una última oportunidad de amar. Y Sofía, al cerrar esa dolorosa página, supo que había ganado mucho más de lo que había perdido. Porque el amor siempre es más fuerte que el odio.